Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula ¿Es solo la guerra? La segunda vez que conocí a un humano en persona, acabábamos de acordar hacer una pausa en nuestro intento mutuo de matarnos. Si ese planeta tenía un nombre, dudo que alguien de cualquiera de los dos bandos se hubiera molestado en aprenderlo. Era una bola de tierra olvidada en el extremo final de la nada, apenas habitable tanto para los Vanga como para los humanos. La Triunidad Kraga lo reclamaba como suyo, aunque en realidad no lo necesitábamos para nada, salvo como territorio adicional para darle un poco más de volumen a la Triunidad en ese interminable concurso de medición de egos que es la política galáctica. Los humanos provenían de la República Hereditaria de Rialta, y sus razones para reclamar el planeta no eran mejores que las nuestras. De hecho, su embajador lo expresó con una franqueza casi absurda cuando dijo: "Lo queremos porque ustedes lo quieren". Así fue como terminé en un paso montañoso, lleno de rocas, a unos 100 kilómetros de cualquier estructura construida por los Vanga, agachado para evitar proyectiles que silbaban por el aire, intentando organizar a un escuadrón de infantería de desembarco de la Triunidad en posiciones defensivas mientras observaba a uno de los mejores soldados que había conocido desangrarse lentamente sobre el polvo. El paso era estratégicamente importante, según algún héroe de sala de mando de allá en el cuartel general. Era la ruta terrestre más rápida a través de una cadena de colinas rocosas que dividían esa región del planeta. ¿Por qué eso importaba en un lugar donde todos tenían capacidades de transporte suborbital y ninguno de los bandos dominaba el espacio aéreo? Era algo que escapaba completamente a mi comprensión. Pero al parecer, el primer libro ilustrado de estrategia del pequeño Kubling, del cual educaban a nuestros oficiales, dice que hay que ocupar y fortificar los pasos montañosos, y eso era exactamente lo que nos habían enviado a hacer. Por desgracia, al parecer los humanos de Rialto debían tener una copia del mismo libro. Nos tendieron una emboscada en la parte más estrecha del paso, justo en el punto que nosotros habíamos elegido como cuello de botella para detenerlos. No los detectamos porque no contábamos con reconocimiento adecuado, más allá de unos cuantos drones de flaqueo de corto alcance. Aquello era una acción de seguridad, no una guerra de verdad. Así que no se nos había asignado demasiado apoyo aéreo, y los drones no los detectaron porque, bueno, los humanos son extremadamente buenos para no ser detectados. Nos dimos cuenta de que se nos habían adelantado al objetivo cuando las balas comenzaron a impactar. Gracias a nuestras armaduras semipotenciadas, pudimos resistir algunos impactos de los rifles Gauss humanos, y como la mayoría no estábamos demasiado lejos de cobertura, aunque prácticamente todos recibimos algún impacto, la armadura resistió lo suficiente como para permitirnos salir de la zona de muerte. Excepto por Shargin. El soldado de primera clase Shargin iba en punta cuando se activó la emboscada. Siempre iba en punta. Se ofrecía como voluntario cada vez que tenía la oportunidad. La política indicaba que el explorador debía rotarse en cada patrulla para repartir el riesgo de forma equitativa. Pero Shargin era un soldado en el sentido más puro de la palabra, el tipo de persona con la que todo joven Kubling sueña convertirse al crecer. No era particularmente grande, ni especialmente fuerte, no era ruidoso ni agresivo, ni encajaba en el estereotipo del guerrero duro de flanco pesado. Era tranquilo, competente, accesible, y aunque él mismo aseguraba que era capaz de sentir miedo, nadie lo habría sospechado jamás al verlo en acción. Cuando el enemigo abrió fuego, Shargin fue el único que respondió de inmediato, mientras el resto de nosotros retrocedíamos apresuradamente por el paso. Shargin activó su rifle de pulso y comenzó a disparar ráfagas hacia las posiciones humanas, retrocediendo paso a paso sin dejar de cubrirnos. Él solo sostuvo la retirada de todo el escuadrón, y también la suya propia. Fue sin duda una de las cosas más valientes que he visto en toda mi vida. Y entonces, su suerte se terminó. Había logrado avanzar aproximadamente hasta la mitad fuera de la zona de muerte cuando un proyectil Gauss atravesó la parte más delgada de la armadura alrededor de una de sus rodillas traseras, casi arrancándole la pierna.
El grito que soltó al recibir el impacto aún lo escucho a veces, cuando no estoy del todo dormido. No era el tipo de sonido que uno esperaría de un soldado como Sharkin, era una mezcla desgarradora. El dolor y la sorpresa de un Vanga adulto combinados con la angustia pura y descontrolada de un Kublin gravemente herido. Un sonido primitivo, vulnerable y demasiado real. Aún así, no soltó el gatillo, seguía disparando. Ráfagas de pulsos de energía salían de su rifle hacia la ladera donde los humanos estaban atrincherados. Su armadura reaccionó de inmediato, contrayéndose por encima del impacto para intentar hacer un torniquete improvisado y evitar que se desangrara ahí mismo. Pero la sangre seguía filtrándose, oscura y constante, empapando el polvo bajo él. Con un esfuerzo casi imposible, logró incorporarse. Intentó avanzar hacia nosotros, cojeando sobre 3 extremidades, arrastrando la pierna destrozada. Entonces, otro estallido lo alcanzó. El impacto le arrancó el rifle de pulso de las manos y destrozó su brazo superior derecho justo debajo del hombro. La fuerza del disparo lo lanzó hacia atrás. Sharkin cayó de nuevo, y esta vez no volvió a levantarse. Yo estaba organizando al resto del escuadrón en formación de escaramuza, tratando desesperadamente de encontrar una forma de desalojar a los humanos de la posición que habían tomado. Nuestro médico y otro soldado intentaron salir corriendo para recuperar a Sharkin, pero los humanos estaban concentrando demasiado fuego en el paso estrecho. Era un infierno de proyectiles. Los dos estaban dispuestos a intentarlo de todos modos, pero yo di la orden: retirada. Ambos se detuvieron tensos, estaban dudando, pero repetí mi orden. He dicho atrás, no voy a perder a 3 en lugar de solo a 1. Sabía que si salían, terminaríamos con 3 bajas en la zona caliente y sin médico alguno. No podíamos permitirnos eso, no mientras esos malditos tiradores humanos siguieran dominando el paso. Desplegué algunos drones para tener una mejor visión de la situación. No se veía nada bien. La posición humana solo podía ser atacada eficazmente por su flanco izquierdo, pero eso implicaba ascender por una pendiente empinada, completamente expuesta al fuego enemigo durante todo el trayecto. Era una apuesta cruel: subir por la ladera o cargar directamente por el paso a toda velocidad intentando atravesarlos. Ambas opciones eran una completa mierda. La doctrina indicaba claramente que una posición así debía ser ablandada primero con un ataque aéreo o con una artillería de largo alcance antes de intentar un asalto, pero no teníamos nada de eso. Como ya dije, esto era solo una acción de seguridad. El Comité de Defensa de la Triunidad estaba librando esta guerra con lo mínimo indispensable. El apoyo aéreo solo se autorizaba para enfrentamientos a nivel de brigada. La cantidad de piezas de artillería que teníamos en todo el planeta podía contarse con 4 manos, y aún me sobrarían dedos. Y por supuesto, tampoco había transporte médico de evacuación. El comité debió hacer sus cálculos y decidir que la sangre de la infantería era más barata que el equipo pesado. Esos malditos bastardos. Mientras yo analizaba todo esto, Sharkin seguía en el suelo. Rodaba de un lado a otro sobre la tierra. Estaba gimiendo, emitiendo lamentos agudos casi irreconocibles. Sonaba como un alma perdida, atrapada en el dolor y la muerte. Nuestra armadura tenía autoinyectores que administraban anestésicos al detectar heridas graves, pero eso solo podía hacer hasta cierto punto cuando un soldado tenía una pierna colgando apenas de jirones de carne y un bíceps reducido a algo que ni un carnicero aceptaría. El sistema de torniquete de la armadura hacía todo lo posible, pero lo único que lograba era prolongar su sufrimiento. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Debía dividir la unidad? ¿La mitad por la ladera y la otra mitad por el paso? No, nos inmovilizarían en 2 frentes en lugar de 1. Quizás fuego indirecto con granadas de plasma guiadas por drones, combinado con una finta por la pendiente, quizás. Eso podría funcionar. Quizás era un comienzo. El dolor y la pérdida de sangre estaban destrozando la mente de Sharkin y comenzó a delirar. Gritaba por su madre. Le pedía que fuera a buscarlo. Le pedía disculpas y le decía que solo quería ir a casa. Su voz ya no era la de un soldado, era la de un niño llorando por su madre. No te enseñan cosas como esas en los videojuegos ni en los espectáculos de acción tridimensional.
Nunca hablan de cómo la agonía y la cercanía de la muerte pueden arrancarle a un soldado todo lo que es y devolverlo al Kublin que fue no hace tanto tiempo. Nunca te dicen cómo suena, ni lo que se siente, ni cómo un comandante escucha esos gritos con la sangre convertida en hielo, porque esa voz suena demasiado joven, demasiado parecida a la de sus propios Kublins en casa. Nunca hablan de la culpa, del asco que sientes hacia ti mismo, de ver a un compañero muriendo sin poder hacer nada, y en el fondo de tu alma, desear que muera de una vez para que todo termine. Deberían enseñar esa mierda en la escuela de oficiales. Mis hombres habían estado haciendo fuego ciego intermitente hacia el paso, asomándose apenas lo suficiente para soltar ráfagas al azar y obligar a los humanos a mantenerse bajo cobertura. Los humanos, por supuesto, respondían. El intercambio no era constante ni particularmente intenso, más bien una serie de estallidos breves seguidos de pausas de unos pocos segundos. Era una guerra de nervios, de presión constante, sin exponerse demasiado. Fue durante uno de esos silencios momentáneos que un humano comenzó a gritarnos desde su posición. Oigan, oigan, Cuatro Brazos, ¿me escuchan? Cuatro Brazos era un apodo relativamente suave que los humanos usaban para referirse a nosotros. Al parecer, les recordábamos a una caricatura vieja de un niño con un reloj. Te escuchamos, flacucho. ¿Qué quieres? Debería salir y recoger a su compañero. Ya casi está muerto. ¿Por qué no vas y te apareas con tu madre? Maldita sea, solo salgan y ayúdenlo. No les vamos a disparar. Sí, claro, seguramente no nos van a matar apenas tengan una oportunidad. Detrás de mí, Shargin se había encogido sobre sí mismo, intentando abrazar lo que quedaba de su brazo destrozado. Sus gemidos eran más débiles ahora, pero seguían ahí, constantes y desgarradores, pidiéndole ayuda a su madre, pidiéndole que lo llevara a casa. Le rogaba que se lo llevara. Hubo un breve silencio, y cuando el humano volvió a gritar, su voz había cambiado. Ya no sonaba burlona ni frustrada, sonaba genuinamente enfadada. No les vamos a disparar, malditos cuadrúpedos. Solo vengan por su hombre. O aceptan esta tregua y lo recogen, o juro por Dios que yo mismo le meteré un tiro de misericordia en la cabeza. No dejen que siga sufriendo de esa forma. La propuesta era tentadora, pero también podía ser una trampa perfecta para obligarnos a salir al campo abierto. Yo sabía lo suficiente sobre los humanos como para no subestimar lo retorcidos y astutos que podían llegar a ser. ¿Y cómo sé que no le van a disparar a nuestro médico cuando vaya a ayudarlo? Porque te dije que no lo haremos. El ejército del Rialto no hace esa clase de mierda. Estuvimos discutiendo así durante cerca de un minuto, un intercambio tenso, cargado de desconfianza, insultos y silencios peligrosos, pero al final llegamos a un acuerdo, una tregua de 15 minutos. Ningún bando dispararía ni haría ninguna maniobra, y el líder del escuadrón humano con el que hablaba bajaría personalmente al paso, donde quedaría completamente expuesto a nuestro fuego si su gente rompía el trato. Cuando nuestro médico y un par de soldados salieron al estrecho paso con las armas colgadas, yo fui con ellos. Cualquier comandante que envía a sus hombres a un peligro que él mismo no está dispuesto a enfrentar merece que le disparen en la maldita cara. Al salir de la cobertura, vimos que el líder humano ya descendía por la ladera, deslizándose con ese paso extraño e irregular que usan los bípedos en terreno accidentado. Llevaba una armadura de color polvo, no muy diferente a la nuestra, una carabina Gauss colocada en su espalda, y mantenía las manos abiertas y extendidas a los lados en señal clara de que no representaba una amenaza. Llegamos junto a Shargin prácticamente al mismo tiempo. Shargin seguía con vida. Sus gemidos y sollozos eran más débiles ahora, más apagados, pero aún se podían escuchar. Era un milagro que siguiera consciente. Nuestro médico se lanzó de inmediato a trabajar, aplicando compresas adhesivas sobre las heridas abiertas, sellándolas con movimientos rápidos y precisos. Los otros soldados comenzaron a preparar inyecciones de sangre sintética, mezclándolas con manos que temblaban apenas lo suficiente como para delatar la tensión. El humano se acercó y se colocó a mi lado. No mostró ningún signo de miedo. El visor de su casco se retrajo y reveló su rostro. Pude verlo claramente. Tenía un rostro delgado, de un tono marrón, con vello en el mentón y el labio superior.
negro pero atravesado por mechones grises. Sus ojos eran brillantes, eran duros pero no estaban vacíos. Había algo en ellos, algo humano, en el sentido más profundo de la palabra, algo que pude reconocer. El humano habló con voz más calmada ahora. ¿Cómo se llama? Se llama Sharkin. Es soldado de primera clase. Bueno, es un hijo de puta increíblemente valiente, disparándonos así, manteniéndonos a raya a él solo. Es la única razón por la que no nos llevamos a más de ustedes por delante, ¿sabes? Sí, sí lo sé. Estaba observando la expresión de nuestro médico mientras comenzaba a administrar la sangre sintética a Shargin. Había desesperación en su rostro, pero no era una desesperación vacía, no era desesperanza, y eso ya era algo. Espero que pueda sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué no? De todos modos, ya está fuera de combate. No, me refiero a por qué la tregua. ¿Nos tenían completamente atrapados ahí? Todavía los tenemos. Entonces, ¿por qué detener la pelea así? ¿Por qué no usarlo como carnada para obligarnos a salir o dejar que sufriéramos el golpe moral de verlo morir o de tener que acabar con él nosotros mismos? Cualquiera de esas opciones habría funcionado, supongo. O quizás simplemente entiendo que un soldado herido consume mucho más recursos que uno muerto, o incluso que uno sano. Tenía sentido táctico. Si Shargin sobrevivía, perdería 4 rifles en la línea de fuego en lugar de 1, contando a los soldados necesarios para poder atenderlo. Pero personalmente, prefiero pensar que esto es como devolver el favor. Yo dejo que salven a su hombre esta vez y quizás la próxima sea uno de los míos el que esté allá afuera, herido, asustado y queriendo volver a casa. Y quizás entonces ustedes nos dejen salir a salvarlo. Me quedé pensando en eso durante unos segundos, observando cómo el médico hacía señas a los soldados para que levantaran con cuidado a Shargin. La expresión en su rostro, sí, era un poco desesperada. Quizás lo haga. Volví a mirar al humano. Él estaba extendiendo una mano hacia mí y la tomé con una de las mías. Quizás lo haga. El humano apretó mi mano con firmeza, en un gesto rápido pero sincero. Después de todo, esto es solo una guerra. No hay necesidad de hacerla más fea de lo que ya es. ¿No lo crees? Unos minutos después, estábamos nuevamente disparándonos, aunque sin demasiado efecto. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a exponerse para intentar un asalto que no tenía la fuerza suficiente para llevar a cabo. Los humanos, por su parte, no tenían ninguna razón para abandonar su posición tan perfecta. Eventualmente, nos retiramos. Nos replegamos unos kilómetros ladera abajo y fortificamos una posición más favorable, dejando el paso en manos de los humanos. Shargin sobrevivió. Incluso permaneció en la infantería de desembarco. Para cuando le colocaron su nuevo brazo y su nueva pierna y volvió a estar en condiciones de combate, las operaciones militares ya habían sido suspendidas. Terminamos firmando un acuerdo de paz con Rialto, dividiendo el planeta entre ambos bandos, por lo que eso valiera. La línea fronteriza entre los sectores de Rialto y la Triunidad atraviesa ese mismo paso en las colinas. Aunque, según tengo entendido, los pocos colonos humanos y Vanga que viven allí hoy en día simplemente ignoran la frontera en su mayoría, y en cuanto a los humanos, no son mis personajes favoritos, supongo. Por lo que he visto, muchos de ellos parecen unos completos idiotas, pero tampoco los odio. Quiero decir, ¿por qué lo haría? Al final, esto es solo la vida. No hay necesidad de hacerla más fea de lo que tiene que ser, ¿verdad? Si te gustó el video, me ayudarías demasiado comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él. Haciendo esto, me ayudas a llegar a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades, no olvides volverte un miembro del canal. Volviéndote un miembro, me ayudas a seguir trayéndoles contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.